Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de charlas en cuarentena del PTC. Para hoy tenemos previsto continuar con el homenaje al director de cine y documentalista argentino, compositor Fernando Pino Solanas, con motivo de la conmemoración el pasado 6 de noviembre de un año de su fallecimiento que tuvo lugar en la ciudad de París, mientras Fernando Solanas se desempeñaba como embajador de Argentina ante la UNESCO. Para este segundo segmento, pues abordaremos algunos otros aspectos de la obra cinematográfica y documental de Fernando Solanas, y por eso, sin más preámbulos, quiero presentar a Luis Guillermo Cardona, director, crítico de cine, escritor, columnista, colaborador de varios medios de comunicación como crítico de cine, para que nos empiece a plantear el recorrido que haremos en la noche de hoy. Buenas noches. Es un gusto estar continuando hoy con el homenaje que le queremos hacer al grandioso director Fernando Pino Solanas, cuyos documentales reflejan profundamente la realidad latinoamericana. Hoy vamos a hacer una especie de regreso un poquito a los primeros documentales para ver otros pequeños segmentos que consideramos de suma importancia y luego continuaremos con los últimos que realizó al final de su carrera. Para empezar, volvemos a la Guerra de los Hornos, a la segunda parte de este grandioso documental que a Fernando Solanas, entre otras cosas, no le gustaba mucho que lo llamaran documental, porque él decía que documental es cualquier cosa, que cualquier vaina que hacen en televisión, filmando cualquier lugar, cualquier grupo de gente, se le considera documental, pero que realmente el cine de él era más un ensayo, y yo diría que un tratado, porque lo que hace con la obra de los hornos es toda una recopilación de lo que fue la historia argentina de los años 60 y 70. De este documental nos queremos hacer una pregunta. ¿Cuál fue el gran error que cometió Perón durante su gobierno y que quizás fue el que posibilitó que fuera en su momento derrocado y condenado al exilio? Vamos a ver este segmento. La base policlasista del movimiento, que en el 45 había sido su fuerza, sería luego su debilidad. La burguesía industrial es una burguesía acomodaticia sin conciencia nacional alguna. Las exigencias del proletariado la asustan más que el sometimiento al imperialismo. El peronismo arrebató el poder político a la oligarquía, pero tenía en su seno aliados de aquella. Bueno, le damos la palabra entonces al compañero Javier para que nos hable un poquitico acerca de este tema. Bueno, yo quisiera referirme, el tema del peronismo es un tema supremamente estudiado en las ciencias sociales latinoamericanas y es de una enorme riqueza. Vale decir que aún se sienten las huellas del peronismo en la política argentina. De hecho, el actual gobierno es un gobierno que se reclama heredero de las ideas del peronismo, como fue igualmente el gobierno de Néstor Kirchner. Incluso este es, digamos, algunos de estos últimos gobiernos, me refiero a los gobiernos de los Kirchner, como al actual gobierno, son gobiernos que sienten que debe rescatarse lo mejor del legado de Juan Domingo Perón, porque desafortunadamente, ya lo dijimos en la primera parte de este programa, cuando hacíamos mención a Carlos Saúl Menem pertenecía al partido justicialista, al partido peronista,
y sin embargo la política que puso en marcha fue la política de tierra arrasada propia del ajuste neoliberal, que dista mucho de las tesis peronistas, mientras que bajo el peronismo la industria argentina alcanzó un punto muy importante. Es bajo el peronismo en el que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Argentina tiene un mayor despliegue. Lo que ocurre con el modelo neoliberal impuesto por el otro pseudo peronista Carlos Saúl Menem es el desmonte y el desmantelamiento de todo el tejido industrial de Argentina. Entonces, esto es muy importante. Hay algunos estudiosos que señalan que pues, o identifican a Perón y al peronismo como uno de los movimientos populistas por excelencia en América Latina. Aunque actualmente se ha estigmatizado mucho la categoría del populismo y a todo aquel que intenta plantear alternativas o medidas que rescaten los intereses populares, se le intenta calificar despectivamente y peyorativamente como populista. Pero me interesa algo que señala el profesor Marco Palacios en uno de sus libros, el profesor colombiano Marco Palacios, en el que señala que si Colombia hubiese llegado a tener una experiencia populista como la que en algún momento llegó a tener Argentina con Juan Domingo Perón, quizás las contradicciones sociales que gravitaban en la sociedad colombiana se habrían desactivado y Colombia se habría evitado el doloroso conflicto armado interno. La figura de Juan Domingo Perón, por tanto, es una figura cimera en la historia política latinoamericana y creo que en el pequeño segmento que alcanzamos a mencionar, que alcanzamos a observar, pues están prácticamente las respuestas al porqué del debilitamiento de Juan Domingo Perón y tiene que ver más con la actitud propia de las burguesías nacionales que se sienten más atemorizadas del protagonismo que alcanzan las clases populares y la clase obrera, como ocurrió en Argentina. Cuando se dio la revolución bolchevique, el pueblo ruso heredó un país en miseria, un país lleno de carencias de todo nivel. Y los bolcheviques heredaron entonces una revolución que le tocaba reconstruir prácticamente el país. Cuando se dio la revolución china, la revolución cultural, los chinos que tomaron el poder heredaron también un país donde la miseria cundía por todos los lugares del territorio, de ese inmenso territorio que es China. La pobreza cubría a un altísimo porcentaje de la población. Las familias que tenían duelos por los hijos perdidos, por la represión, fueron innumerables. Y también a los líderes chinos les tocó comenzar a reconstruir un país desde prácticamente cero. Cuando se dio la Revolución Cubana en 1959, los cubanos y Fidel tuvieron que heredar un país prostituido, un país puesto al servicio del placer de los estadounidenses y de los europeos, y nuevamente tuvieron que comenzar a reconstruir un país donde la pobreza afectaba a un alto sector de la población. ¿Qué pasaría en Argentina? ¿Cómo han quedado las naciones latinoamericanas luego de que los gobiernos de los poderosos terminan su mandato? Vamos a ver este pequeño segmento que tomamos del documental que realizara el Grupo Cine Liberación con Fernando Solanas a la cabeza, llamado Perón, la Revolución Justicialista. Era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido.
decir, no avanzaba en manera alguna. ¿Qué violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía, votaba así, como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer no votaba, la mujer no tenía ningún derecho. ¿Qué principal violencia sufría? Ahora, natural, ahora en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más ¿Y flagrante. había derechos individuales? ¿El hombre era libre en esa sociedad? Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan CONINTE, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaba allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Bueno, yo aquí la mención que quisiera hacer es traer esta reflexión de Solanas al tiempo presente y al tiempo que nos corresponde en el año 2022, porque el 2022 aspiramos a que realmente sea el año de la verdadera pospandemia, pero también a que sea el año de la post-época del uribismo y del gobierno desastroso de Iván Duque. Y al igual que señala Solanas, en el sentido de que la revolución le toca heredar la miseria, si logramos, como es el deseo de la inmensa mayoría de los colombianos, que el próximo gobierno sea un gobierno de corte totalmente distinto al actual, pues a ese gobierno va a tener un enorme desafío, y es que encuentra un país totalmente deshecho, con tasas de desempleo enorme, con incremento de la desigualdad social, con un sistema de salud desmantelado y privatizado, con un sistema educativo sometido a la dura prueba de la pandemia y de la virtualidad, y con un sistema productivo, con un empresariado nacional absolutamente también fragmentado y quebrado por cuenta de la pandemia y por cuenta de la desatención oficial que prefirió entregar las pocas ayudas al gran capital y a los sectores financieros en vez del empresariado nacional. Entonces, digamos, esa es la triste suerte que le corresponde a los gobiernos y que le ha correspondido en el pasado a los gobiernos que intentan defender los intereses populares. Es tener que llegar a poner la casa en orden y encontrar la casa totalmente deshecha por cuenta de los gobiernos ruinosos que han aplicado el modelo neoliberal. Bueno, ya veíamos en la hora de los hornos que se nos hablaba de los enemigos del pueblo. Ahora uno de los líderes del Grupo Cine Liberación le pregunta al presidente Juan Domingo Perón, ¿quiénes son los enemigos de la patria? Es bueno saberlo. Vamos a escuchar qué nos dice Perón.
los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo, no solamente en la Argentina, todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes. No es otro el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años, hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países y de las comunidades suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Y no hay duda que el mundo está viviendo una época muy anormal, y nuestro país una más anormal todavía que el resto del mundo. Hay países latinoamericanos que les gusta muchísimo incrementar la deuda externa de su país. ¿Por qué? ¿Es realmente para servir a resolver las problemáticas que tiene este pueblo o hay otro tipo de intereses? ¿Hacen trampa las grandes potencias o son potencias que juegan limpio cuando se trata de los empréstitos y de deudas externas en las que involucran a los pueblos latinoamericanos? ¿Qué nos dirá Juan Domingo Perón? En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar, el presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años, a lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor,
los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar, claro, no se querían perder el negocio, esa es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes, nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago, si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Cuando Perón llegó a la presidencia de Argentina, ante una manifestación multitudinaria, dijo públicamente que jamás asumiría un solo préstamo de los países, de los grandes imperios, para incrementar la deuda externa de Argentina. Y de hecho se comprometió más bien a pagar esa deuda externa y a dejar a su país totalmente libre de deudas con aquellos voraces imperios que prestan la plata, ya vimos cómo, con qué intereses. Vamos a ver entonces qué razones tenía Perón para negarse a endeudar a su país. A pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1.000.000 de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano
en su valor adquisitivo no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice ¿cuánto vale una onza Troy? Le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió desde el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? y con todos los empréstitos que han hecho ahora. Todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Sí, Javier. Bueno, aparte de esta entrevista de Juan Domingo Perón sobre los efectos de la deuda, me trae a la memoria la denominación que hace el escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre la deuda, que él no habla de la deuda externa, sino de la deuda eterna, porque se convierte en un verdadero karma para los países estar adquiriendo deuda para pagar la deuda anterior, o como decimos popularmente, abriendo un hueco para tapar otro. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un párrafo de un texto justamente de Eduardo Galeano sobre este tema, que se llama La Soga y que ustedes podrán encontrar con mucha facilidad en el internet. Dice así: con el tiempo hemos ido cambiando de acreedores y ahora debemos mucho más. Cuanto más pagamos, más debemos, y cuanto más debemos, menos decidimos. Secuestrados por la banca extranjera, ya no podemos ni respirar sin permiso. Los latinoamericanos vivimos para pagar los llamados servicios de deuda, al servicio de una deuda que se multiplica como coneja. La deuda crece en $4 por cada nuevo dólar que recibimos, pero celebramos cada nuevo dólar como si fuera milagro, y como si la soga destinada
a apretar el pescuezo, pudiera servir para alzarnos desde el fondo del pozo. Para traer a colación ya de manera concreta el caso colombiano, pues debemos de señalar que hacia mediados de este año, hacia junio del 2021, el Banco de la República reveló el saldo de la deuda externa colombiana, que es de 157.000 millones de dólares, equivalente casi al 52% del Producto Interno Bruto. Y la deuda estrictamente pública responde a ese 30%, a un 30% de ese 52% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es el impacto? Y vale decir que el mismo Banco de la República reconoce que es el nivel más alto que ha tenido la deuda de manera reciente. ¿Y cuál es el impacto que tiene la deuda externa en concreto? Pues en concreto se vio en la discusión del presupuesto nacional para el año 2022, en el que el servicio de la deuda pública creció en un 3.2% con relación al año anterior, al 2021, y por tanto va a pasar a representar de 70.5 billones de dólares este año a 72.8 billones de pesos el año entrante. Y de esos 32, casi 33 billones se van a destinar al pago del capital, o lo que llaman los financistas el principal, y los restantes 40 billones se van a destinar al pago de intereses y otros costos asociados, el famoso servicio de la deuda. Y ese aumento del servicio de la deuda en el presupuesto de Colombia del año 2022, pues tiene damnificados. ¿Y cuáles son los damnificados? El gasto y la política social. En un país que ni siquiera ha terminado de salir de la pandemia, que tiene, repito, el sistema educativo, el sistema hospitalario público totalmente desmantelado, esos sectores sociales son los que se van a ver más afectados por el recorte del gasto público para poder atender el pago de la deuda eterna. Del documental Argentina Latente que hizo Fernando Solanas en el año 2007, me parece importante recuperar un poco el tema que él plantea aquí entre los valores pues, que rescata del pueblo argentino. Él habla de la escuela pública, exaltando algunos valores que ésta tiene, aunque a mí me sigue preocupando profundamente la escuela pública en los pueblos latinoamericanos, porque parece que se enseña cualquier cosa, pero menos convivencia ciudadana. Cuando uno sale a las calles y las ve repletas de basuras, de toda clase de productos por las calles, y cuando uno ve a la gente caminando con un perro y dejando que el perro la domine en todos los sentidos, cuando uno ve la falta de educación de las personas en los autobuses, cuando uno ve cómo en las familias no hay una convivencia pacífica, uno dice, ¿cómo estamos preparando realmente a los niños en la escuela primaria? ¿Qué les estamos enseñando? Hasta la misma religión no es más que aprenderse una serie de textos dogmáticos, pero sin que realmente genere ninguna espiritualidad en los muchachos. Resulta que en Argentina parece que el nivel de educación intenta ser un poco más alto, pero sin embargo hay problemáticas generales que lastran esta educación pública y la convierten en un verdadero problema. Vamos a escuchar a un par de profesoras hablarnos de lo que es la educación pública en Argentina. Entre la privación de todo, mirando el mundo que se desarrolla alrededor de ellos, cuando llegan estos chicos a los 11, 12 años, la conclusión que tienen ellos de su vida, que es una vida miserable y que no merece ser vivida. Ese chico, cuando ve a la madre que no tiene para comer, cuando ve a sus hermanos enfermos y que no tienen para un remedio, lo primero que hace, dice, yo voy, salgo afuera, robo, mato a cualquiera, pero le llevo el remedio a mi mamá o a mi hermano. A pesar de todo,
los maestros algo logran que los chicos aprendan. Por lo tanto, hoy ser docente es una tarea heroica. Y además la escuela es como que está haciendo casi lo contrario de lo que hace la sociedad. El proyecto FIAL tendría que ser como máximo hoy o mañana, en el caso de algunos chicos. ¿A quién le faltó? Los valores dominantes son el hedonismo, el zafar, el placer, el pasarla bien. Y la escuela sigue enseñando relativamente el valor del esfuerzo, de la cooperación. ¿Y la televisión cómo influye? La televisión es prácticamente la enemiga de lo que puede hacer la escuela. Parece que hay una confrontación de valores antinómicos entre lo que transmiten los medios y lo que transmite la escuela. Es muy difícil que la escuela pueda estimular el interés por el conocimiento cuando la televisión hace todo lo contrario. Es muy difícil que la escuela pueda enseñar a hablar bien cuando los medios, y en particular la televisión, sus protagonistas no saben construir una oración que concuerde. Enseñamos Rodrigo, enseñamos la bailanta. ¿Está mal la bailanta? ¿Está mal la cumbia? No, no está bien ni mal. Se supone que la escuela debe dar lo distinto. Tal cual. Aquello a lo cual el pibe cotidianamente no tiene acceso. Nosotros le tenemos que dar Bach, le tenemos que dar Beethoven, junto con Atahualpa, junto con John Lennon, le tenemos que dar la cultura universal. Acá yo no creo que haya una contraposición entre la cultura nacional y la universal. Al contrario, hay un escamoteo, tanto de la cultura nacional como de la universal. En el 2018, Fernando Solanas hizo el último documental que se ha publicado hasta la fecha, que se ha exhibido, Viaje a los pueblos fumigados. En la gran preocupación de Solanas es el uso de agrotóxicos en la naturaleza. ¿Qué daños producen? ¿Qué enfermedades causan? ¿A quién sirven? ¿Los tóxicos desaparecen cuando se lavan las verduras? ¿A quiénes están perjudicando? ¿Ocurrirá eso solamente en Argentina o también puede ocurrir en Colombia y en todos los países de Latinoamérica donde se utilice el glifosato y los venenos con los que se fumigan las verduras? Vamos a ver este segmento. ¿Qué recibe? Bienvenida a nuestra casa. BIOS es una asociación civil, es un programa de radio que tenemos 25 años de historia. En estas épocas todos queremos estar un poco más sanos y cuando pensamos en comida sana pensamos en verduras. Y vamos a la verdulería y elegimos aquellas que son más hermosas, más frescas, más coloridas. ¿Resulta que eso va a ser sano? Pues probablemente no. Si no vienen de una huerta agroecológica, es muy probable que usted esté comiendo las vitaminas, los minerales y todo lo positivo que tienen las verduras, acompañado por un cóctel de sustancias que van a terminar quedándose en su organismo. Vos agarrás una hoja y la querés lavar para comértela que no tenga nada, y le das, la tenés en remojo, pero el veneno entró por acá. Cuando la planta estaba en la tierra, el veneno se le pusieron alrededor. Entonces el veneno sube por la savia y se desparrama por todas las hojas. Lo mismo en la lechuga. Esta es en particular, la lechuga, tanto esta como las otras, muy atacable por los bichitos en pleno verano. Entonces le dan a cañonazos, le dan como para que tenga mucho veneno para evitar. Cuando recién brota le tiran uno, cuando está creciendo le tiran otro y cuando la van a cosechar le tiran también. Una gota de lavandina en el agua, como uno dice, con esto ya lo voy a resolver. Y el químico no se va, el químico entró por acá y está en la hoja de la lechuga. Algunos pueden salirse con un buen lavado, pero los que entraron a través del tallo, no. Entonces fuimos a sacarnos sangre, a ver si teníamos nosotros en el cuerpo estas sustancias que habíamos encontrado en la lechuga, en la espinaca, en la rúcula, en las verduras que habíamos analizado. Y encontramos que efectivamente todos los que nos analizamos de BIOS tenemos por lo menos 3 agrotóxicos en la sangre
Yo tengo endrín. El endrín es una de las sustancias de las primeras. Comiendo verduras hace años, yo soy una cuba. Hacete el análisis. ¿Qué análisis hay que hacer? Los análisis que nosotros hacemos son con un cromatógrafo, que es un aparato que tienen, que busca las distintas familias de agrotóxicos y saltan en ese aparato cuáles son las sustancias específicas que vos tenés. Hay un doble mensaje: el consumo sano y la falta del control total del Estado sobre lo que debería ser fundamental, que es garantizarle la salud de la población. La verdura que se ve tan bonita como para un florero, lamentablemente es una verdura que arrastra residuos de agrotóxicos. Hasta que no cambiemos el modelo hacia una agricultura orgánica, realmente nos estamos llevando veneno a la mesa. Bueno, y el consumidor, por otro lado, tiene herramientas ya. Por supuesto. Consumir seguro, conocer el origen, no consumir hortalizas de lugares donde presumiblemente se utilizan agrotóxicos. Totalmente. No hay solución para el agrotóxico cuando la hortaliza llega a la casa. Cuando llega a la casa no hay forma, ni con agua ni con la cocción, de resolver el problema de la hortaliza. Para nadie es un secreto que cuando los gobiernos hacen contratos con las multinacionales, de la mano de estos contratos van las coimas. ¿Será que hay coimas también en el interés que tiene Colombia en el uso del glifosato, como en el interés que tiene Colombia en que todos los ciudadanos nos vacunemos? Vamos a ver qué nos dice el doctor Andrés Carrasco acerca del glifosato. El doctor Andrés Carrasco, investigador del CONICET, demostró por primera vez la incidencia del glifosato en las malformaciones de los embriones. La investigación de Carrasco fue muy resistida hasta que le llegó el reconocimiento internacional. Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva. Empezamos a trabajar en glifosato porque nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja. Hicimos un trabajo con herbicida e hicimos un trabajo con inyección de glifosato puro en embriones y encontramos una serie de malformaciones. Cuando uno inyecta de un lado del embrión, desaparece un ojo. Si inyecta a los dos lados del embrión, aparecen malformaciones muy serias, produce cíclopes, produce achicamiento de la cabeza, afecta toda la estructura craneal y produce malformaciones craneales. Hay un aumento del 400% de malformaciones en la provincia del Chaco. Esto no es imaginación ni es paranoia, pero el impacto del uso de agrotóxicos, y digo agrotóxicos porque son tóxicos. Un tóxico, algo que mata, es tóxico. O sea que el glifosato no es el único, ni va a ser el último. Pero como la ciencia también está contaminada, la ciencia tampoco es neutral, y es absoluta, y es objetiva. A veces trata de ser objetiva, pero nunca neutral. La pueden diseñar para una cosa, la pueden diseñar para otra. Y en este momento la ciencia está diseñada para el mercado, no para la sociedad. Con eso termino. Gracias. Bueno, para lo que señala el doctor Carrasco, para el caso de Argentina, creo que también tiene estudios equivalentes en otras partes del mundo. Aquí en Colombia son muy importantes los estudios que ha realizado el SANIVIA, aquí, que yo recomiendo que se lean los artículos que ella ha escrito. Y lo que se señala en ese pedazo, en ese fragmento que acabamos de escuchar, que es en general para la agricultura, el uso de agrotóxicos para la agricultura, pues en el caso de Colombia se ve exacerbado por el uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Desafortunadamente la naturaleza nos premió con unas condiciones de suelo y climáticas que favorecen
cultivos de uso o calificados como de uso ilícito y que han sido atacados o han intentado ser erradicados por la vía del glifosato, especialmente, aunque hay otros métodos, otras metodologías, otros sistemas para la erradicación de estos cultivos, se ha privilegiado la fumigación y la aspersión del glifosato. Entonces, eso que señalaba el doctor Carrasco en el segmento que acabamos de observar, se acrecienta en Colombia porque en Colombia el uso del glifosato, aparte de los efectos, digamos, en la salud, esa toxicidad, en el tema de la proliferación del cáncer, el tema de los impactos en la reproducción de los seres humanos, también tiene unos efectos ambientales enormes en Colombia, como es pues la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos, etcétera, etcétera. Pero en Colombia hay una serie de efectos que a veces no se ven en otras partes del continente, como es el efecto en el desplazamiento de las poblaciones. Incluso tiene efectos sociales e incluso hasta ha tenido efectos, el uso del glifosato ha tenido efectos incluso en las relaciones internacionales. Debemos recordar la serie de litigios que entabló el gobierno de Ecuador en contra del gobierno colombiano por proceder a fumigar en la zona del Putumayo fronteriza con Ecuador y cuya aspersión afectaba a las comunidades y los cultivos del lado ecuatoriano. Entonces, esto es verdaderamente grave y como lo planteaba Luis Guillermo en esa interrogante que dejó que quería que respondiera el doctor Carrasco, efectivamente el gran beneficiario del uso desmedido del glifosato pues es la casa productora del mismo. Entonces, ahí hay intereses económicos de fondo más allá de un genuino interés por erradicar los cultivos del territorio colombiano. Después de Cuba y Uruguay, Argentina es el tercer país latinoamericano que estableció el derecho al aborto gratuito y asistido médicamente por ley 27610 del 30 de diciembre del año 2020. Y ahorita en el 2021, Argentina estableció la despenalización del aborto terapéutico y por causa de violación desde cualquier circunstancia. En todos los demás casos, cuando la gestación no supere la semana 14 incluida, está permitido la realización del aborto terapéutico. Esto entró en vigencia a partir del 24 de enero de este año, tras la promulgación del presidente en gestión, que es el doctor Alberto Fernández. En Colombia se está dando también esta discusión. Parece que falta un voto, por fortuna, femenino, porque creemos que las mujeres son suficientemente conscientes como para tomar esta decisión. Vamos a ver qué argumentaba Fernando Solanas, que fue uno de los grandes propulsores de la existencia de esta nueva ley en Argentina. ¿Qué pensaba él acerca del aborto y cómo argumentaba, qué razones daba para que esta ley se promulgara? El Senado, el cual fue muy aplaudido, pero desafortunadamente Solanas pues no pudo estar vivo cuando se promulgó la nueva ley, pero dejó una huella muy marcada con este discurso. Vamos a escuchar un fragmento. Hay miles de mujeres que no tienen otra opción que el aborto clandestino, porque ninguna ley represiva pudo a lo largo de la historia impedir los abortos. Sinceremos el discurso, acabemos con la hipocresía de una clase dirigente que, sabiendo que las más pudientes podían acudir a los abortos seguros, las menos pudientes estaban condenadas a la infección o a la muerte. Hay que sincerar los discursos. Y le voy a decir más, señora presidenta.
Yo estoy seriamente preocupado por las vocaciones que se dicen democráticas, que respetan la Constitución Nacional. ¿Cómo es posible que acá exista una mayoría, posiblemente en el resultado de esta noche, que cree que le puede imponer a la mitad o más de la mitad de las mujeres argentinas su mirada y su concepción del mundo? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es inconcebible que legisladores que provienen de culturas populares y democráticas piensen que le pueden imponer a la otra mitad del país en un sujeto tan íntimo y tan personal que podemos debatir los años, pero que quienes deciden seguir o no seguir con el embarazo son las mujeres. ¿A dónde está la democracia? ¿A dónde está el reconocimiento que el otro no debe pensar igual que nosotros y que el otro es diferente? ¿Me lo explica alguno? La Argentina, señora presidenta, parece que se han olvidado. Desde su Constitución Nacional en adelante ha reconocido la pluralidad cultural, ha reconocido que es un país laico. Este país fue conformado por sucesivos procesos migratorios y civilizatorios de distintas procedencias culturales, y en su mestizaje con los pueblos originarios ha dado este pueblo nuevo. Pero le hemos garantizado a este pueblo negro nuevo la libertad de cultos en la Constitución, la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. ¿Qué podría decir doña Raquel? ¿Cómo la puedo olvidar a doña Raquel? Una mujer humilde que a sus 35 años y con 4 hijos la abandonó su marido y la dejó embarazada. ¿Qué tiene que hacer Raquel? ¿Qué tiene que hacer Susana, pobrecita, violada por su marido? Digo bien, violada por su marido, y cuando no quería hacer el amor, su marido la molía a golpes. ¿Qué tiene que hacer con varios hijos y embarazada? ¿Qué tiene que hacer Merceditas? La violó el padrastro. Podía ir a denunciar al padrastro. ¿Cuántas anécdotas nos han contado? Pero claro, nosotros podemos seguir discutiendo sobre la teoría de la interpretación constitucional, jurídica, etc. ¿Quién se hace cargo de estas cosas? Lo que acá discutimos no es aborto sí o aborto no, porque nadie quiere el aborto. Y en la ley que viene de diputados podrá tener limitaciones, pero no le impone el aborto a nadie. Le posibilita a esa otra mitad de las mujeres argentinas que, sin ser católicas o evangélicas, profesan otras creencias o credos, o aún siendo católicas, cristianas, deciden interrumpir su embarazo, tildar, como hemos escuchado en los debates, de genocidas, de irresponsables, de asesinos, a quienes decimos que hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es un atropello que el cuerpo debe repudiarlo. Porque si somos genocidas, son genocidas los principales países democráticos de la Tierra, los que aplican de la manera más rigurosa los derechos humanos y sociales. Hasta los países de origen o que profesan el catolicismo, como Irlanda, que lo acaba de votar, como España e Italia, hace muchos años que legalizaron, y por múltiples razones, entre las que están razones de trabajo, económicas, psicológicas, la interrupción voluntaria del embarazo.
Pasando a otro tema, porque creo que ya este discurso de Fernando Solanas es demasiado elocuente como para tener que agregar algo más. Hablemos del documental que hizo en el 2007 llamado La Guerra del Fracking. Las multinacionales tienen un negocio: construir puentes, vender agrotóxicos, generar el fracking como una forma nueva de explotación de las reservas petroleras. Y obviamente cuando ellas ingresan a un país pretenden hacer su negocio al más alto nivel. Cuando terminan con este país, pues se buscan otro y otro y otro, hasta que sacuden a toda Latinoamérica con unos negocios que a ellos los benefician, los hacen cada vez más ricos, pero a los pueblos los dejan en la miseria, a las comunidades menos favorecidas las matan o las dejan en crisis cada vez más graves. Es triste saber que algunos problemas que ya han sido superados por otros países de América Latina, en Colombia se vuelven a replicar porque nuestros gobernantes siguen interesados en el gran negocio que significan estas propuestas de las multinacionales. El fracking es otro de esos temas que le causan profundo daño a la naturaleza y a las comunidades. Vamos a ver lo que nos dice Solanas en este pequeño segmento de su documental La Guerra del Fracking, que deberían verlo totalmente. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Básicamente consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos, los ríos. Pero... El fracking es una técnica equivalente, en pequeña escala e invertida, a la megaminería a cielo abierto. Las explosiones se realizan en el subsuelo y tarde o temprano las napas de agua terminan contaminadas. ¿Por qué decías que esto es la guerra del fracking, que parece exagerado? ¿Por qué? Porque es un capítulo de la gran guerra del petróleo mundial. La decisión de hacer fracking en Estados Unidos detiene la ampliación de sus invasiones a otros pueblos. Muy bueno. ¿Dónde? Y por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, Irak, posiblemente Nigeria y la guerra del Darfur. Y ahora viene el fracking como un capítulo no bélico de esta guerra. En Estados Unidos hay una decisión, no podemos o no conviene invadir Irán, hagamos fracking, necesitamos asegurar nuestra independencia petrolera, le llaman ellos. Tenemos que recordar que en la matriz de consumo energética mundial, más del 80% es el petróleo, gas y carbón, y más de la mitad es el petróleo. Pero veamos los efectos colaterales del fracking en el subsuelo. El caso típico es Estados Unidos. En 2/3 de su desarrollo de los estados norteamericanos, en más de 35 estados, ya hay un desarrollo en el subsuelo que parece que ha habido una guerra, parece que estamos en una posguerra, está todo destruido, las aguas contaminadas, el metano escapándose por grietas a la superficie, incendios, terremotos. En el mes de julio se hizo un pozo gigante y una población de 285 habitantes tuvo que disparar.
El fracking ha sido prohibido en Francia y otros países europeos. En Estados Unidos está produciendo uno de los mayores desastres ambientales de su historia. Cientos de artistas, intelectuales y científicos se están pronunciando contra él. Bueno, el tema del fracking también es un tema de preocupación nacional en Colombia. El actual gobierno ha venido insistiendo desde hace mucho rato en su afán de aumentar las reservas de petróleo, en implementar la metodología del fracking. Y ya Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha identificado un par de sitios donde implementaría unas pruebas pilotos. Nos referimos de manera concreta a la cuenca del Valle Medio, del Medio Magdalena, y a la del Cesar y Ranchería en La Guajira. Aquí igualmente el fracking ha encontrado una fuerte oposición de las organizaciones ambientalistas que saben perfectamente los costos y los efectos que tendría para su agricultura, para su soberanía alimentaria, permitir este tipo de producción petrolera agresiva como es la del fracking. Aquí vuelve el tema, yo quisiera llevar el punto al tema de los desafíos futuros. Yo creo que si finalmente logramos que el gobierno del 2022 sea un gobierno de nuevo tipo, sea un gobierno alternativo, un gobierno que garantice la implementación de la paz, que garantice la protección del medio ambiente, que garantice la supervivencia de la población más vulnerable, pues también ese gobierno del 2022 debe estar en capacidad de iniciar un proceso firme de transición en la matriz energética de Colombia. Es totalmente comprensible que un país no puede renunciar a las fuentes energéticas provenientes de los hidrocarburos o de fuentes fósiles de un día para otro, pero es necesario iniciar ese proceso de transición lo más pronto posible. Y cada día creo que los gobiernos debieran hacer ese proceso de transición. Ecopetrol debe dejar de ser la empresa colombiana de petróleos para ser una empresa colombiana de producción de energía, en lo posible de producción de energía renovable. Entonces, ese es el gran reto que se tiene, y creo que las advertencias que nos lanza Fernando Solanas debemos tomarlas muy en cuenta y mantenernos firmes en nuestra oposición a este tipo de prácticas que son absolutamente destructivas del territorio, destructivas del medio ambiente. Bueno, antes de cerrar con un último segmento tomado de Argentina Latente, sirva esto de abrebocas para que ustedes se animen a ver completos todos estos maravillosos documentales que nos ha legado Fernando Ezequiel Solanas. Paz en su tumba y gloria a toda su obra cinematográfica, que realmente creo que se va a seguir viendo durante muchísimos años, porque la realidad colombiana y latinoamericana va a tardar bastante en cambiar. Sigamos entonces con el último segmento y bendiciones para Fernando Solanas. Gracias a Javier y gracias a Natalia por su maravillosa colaboración. Nuestra historia independiente nació de la certeza de los hombres que afirmaban se puede, y lo demostraron junto al obstinado esfuerzo de su pueblo. Luego de décadas de oscuridad, renace desde el Caribe a la Patagonia la utopía de los pueblos originarios y las mayorías que han venido luchando por la emancipación. América Latina cuenta con todos los recursos y saberes
junto a sus originales patrimonios culturales. ¿No es hora de integrarnos en una gran comunidad de naciones para superar las debilidades de nuestras pequeñas patrias? Es tiempo de retomar los ideales de Tupac Amaru, San Martín, Bolívar, Hidalgo, Artigas, Solano López, Martí, Zapata, Irigoyen, Sandino, Perón, Goulart, Allende, el Che, Fidel y los líderes del siglo XXI que retoman las banderas de la patria grande.